Chao pueblo y bienvenidos a otro episodio y el día de hoy me gustaría hablar de Dusan Vlahovic. ¿Ha hecho suficiente Vlahovic con la Juventus? ¿Por qué recibe tanta crítica, tanta presión? ¿Es merecida esa presión? ¿No es merecida? ¿Es todo culpa de él? ¿No es todo culpa de él? Lo hablaremos a fondo el día de hoy. Y primero, antes de empezar, obviamente, me gustaría invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan, que su comunidad siga creciendo. Esas tres cositas a nosotros nos ayudan muchísimo y pues yo les estaré muy, pero muy agradecido. Así que chicos, ¿por qué? ¿Por qué hablar de Dusan Vlahovic el día de hoy? Obviamente regresó a la titularidad con Igor Tudor. Todo apunta que será titular nuevamente contra la Roma. Definitivamente el entrenador croata está confiando muchísimo en el serbio, alguien que al principio del año parecía estar enchufado, parecía que con el nuevo estilo de juego de Thiago Motta iba a sobresalir. Se había dicho que no había explotado como se esperaba, no estaba jugando como jugó en la Fiorentina porque el entrenador no sacaba sus calidades y pues vimos, ¿no? El resultado al principio del año estuvo dentro de los primeros 3, 4, 5 mejores marcadores de la liga por un rato y después se volvió a apagar. Parece que hubo un altercado con Motta, al final no lo usa ni siquiera en el partido contra la Fiorentina, su ex equipo, pero llega Tudor y todo cambia. Titular de inmediato, no manota, pero hace un partido relativamente decente y obviamente la esperanza es que regrese ese Dusan. Pero no por eso traigo esta pregunta a la mesa de Dusan ha hecho suficiente en la Juventus y podrán pensar, bueno, pero eso es una pregunta como si se estuviera terminando su ciclo en la Juve, aunque todavía tiene un año de contrato. Y sí es cierto, pero yo creo que su ciclo termina en la Juve en este verano porque como sabemos no se pudo llegar a un acuerdo de renovación por el serbio, él no quiere bajarse el salario que tiene y la Juventus no puede permitirse cubrir ese salario por otro año y bueno, podría tratar de generar algún tipo de plusvalía con el serbio y buscar alguna alternativa en el mercado de verano, todo especialmente si al final se llegase o no calificar a la Champions League, eso será fundamental para saber cuánto cuenta la Juve, pero no es ese el tópico del video. Y todo esto surgió de Dusan Vlahovic, la pregunta, por esta gráfica que al final pues fue publicada en redes, nosotros la publicamos en todas nuestras redes, al cual, bueno, aprovecho invitarlos a que nos sigan en ellas también, el cual pues compara los 98 partidos, porque al final del día Dusan Vlahovic ha jugado 98 partidos en la Juventus desde que llegó, compara los 98 partidos que ha jugado con la Juventus con los 98 partidos que jugó con la Fiorentina. Y podemos notar que realmente ha sido un rendimiento muy, pero muy parecido. 44 goles contra 42, 7 asistencias igual en ambos lados. Y bueno, yo me hice la pregunta, si Dusan Vlahovic rindió igual dentro de la Juventus durante su estadía de cómo rindió en la Fiorentina, ¿de qué tanto nos quejamos? Si al final está rindiendo como el bomber, ¿no? El super goleador que habíamos comprado. Y la verdad es que ahí es cuando uno se tiene que meter al detalle y pensar, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Dusan Vlahovic en la Fiorentina? Y en la Fiorentina estuvo casi 3 años y medio. Entonces, en 3 años y medio jugó 98 partidos, hizo 44 goles y 7 asistencias. ¿Cuánto tiempo estuvo Dusan Vlahovic en la Juventus? Bueno, 2 años y medio. Recordemos que llegó en el mercado invernal, fue una de las compras de mercado invernal más grandes que ha tenido la Serie A. La Juventus puso muchísimo dinero en la mesa para comprárselo a la Fiorentina y llega de esa forma. Entonces, en menos tiempo, Dusan Vlahovic termina anotando prácticamente la misma cantidad de goles y haciendo exactamente las mismas asistencias que más tiempo en la Fiorentina. Entonces, bueno, aquí uno dice, bueno, entonces realmente, pues bien, ¿no? O sea, hizo una buena labor. El delantero, digamos, sobresalió dentro de las expectativas. Si al final se quedara por más tiempo, podría aún aumentar más, pero claro, no hay que perder de vista los 98 partidos que para bien del mismo delantero, 98 partidos en la Fiorentina es una cosa, 98 partidos en la Juventus es otra.
Lo que sí habla es de nuestro propio sesgo o parcialidad al ver a Dusan Vlahovic, que al final pues termina siendo igual, ¿no? Que lo que estaba en la Fiorentina a lo que está ahorita. Y quizás cuando decimos es que no es el mismo de la Fiorentina o está performando por debajo de cómo performaba en la Fiorentina, bueno, eso realmente es falso. Y a esto me lleva, yo sé, ya se están desesperando, ya los escuché, ya se enojaron conmigo, pero aguanten ahí. Esto me lleva al siguiente punto, que es el salario. Ajá, los agarré, ¿no? Justo ahí estaban a punto de decir, los agarré. El salario de Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic ganaba alrededor de 1 millón de euros al año en la Fiorentina, o por lo menos eso fue lo que pude encontrar. La información es un poquito escasa en ese aspecto. Si me equivoco, por favor, déjenme los mensajes. Seguramente ganaba mucho menos que lo que gana en la Juventus. Entonces, diríamos que un jugador ganando 1 millón de euros al año, anotando 44 goles en 98 partidos, le estaban pagando muy poco para lo que estaba generando para la Fiorentina. Pero bueno, después vino la Juventus con Arriva Bene y le hizo un contrato estratosférico, un contrato que aún el día de hoy no logramos entender del todo y un contrato que compromete a la Juventus de forma absurda por muchísimos años a seguir, porque es un contrato que sí, al principio se le pagaba 7 millones por año, que quizás es una cifra más accesible, ¿no? A la cantidad de goles que había metido, pero es un contrato que iba creciendo año por año, una cosa loca, al punto de llegar a los 12 millones netos que recibe hoy en día Dusan Vlahovic, que para recordar, para la Juventus son alrededor de 20 millones brutos. Es muchísimo dinero para un jugador que está metiendo 44 goles. Por ende, uno diría, bueno, un jugador de 44 goles en 98 partidos tendría que estar ganando entre 5 y 7 millones como mucho, ¿no? O sea, un salario normal, pero estás ganando un salario loco. Y es ahí, creo yo, en donde nosotros pues tendemos a quejarnos muchísimo de Dusan Vlahovic, porque para lo que se le paga no está performando. Pero quiero ser cauteloso y decir, no es que no esté rindiendo al nivel de 12 millones comparado con 1 millón. Yo creo que debemos ser honestos. Él está rindiendo al nivel de 5, 6, 7 millones por año, mientras nosotros le estamos pagando 12 millones por año. Y aquí es donde pregunto, ¿esa es culpa de Vlahovic o es culpa de nosotros? Y yo creo que si tenemos que hacer una balanza, el mayor peso de la responsabilidad cae sobre la Juventus, que le ofreció un contrato del estilo. Obviamente, pues él va a aceptar y llevarse todo ese dinero. No me parece correcto, obviamente. Hay que tener siempre la Juventus por delante, pero no se le puede culpar al chico que si ese es el contrato que te ponen enfrente y tú lograste negociar eso, pues lo firmas, obviamente, y ganas ese dinero. Y creo que sí está correcto en que nosotros querramos más de Vlahovic. Si compramos a un delantero joven de perspectiva, con margen de crecimiento, que metía 44 goles en 98 partidos, si le vamos a pagar más, queremos que haga más. Queremos que rinda por encima de esa cantidad. Y bueno, no es, digamos, decir, bueno, ahorita te estoy pagando 12, quiero 2 veces más la cantidad, quiero 88 goles en 98 partidos, el pagar 12 es responsabilidad nuestra de la Juventus, pero sí te estoy pagando más, aunque sea solo los 7 millones al principio del año, y se esperaba más del serbio. Llegó al tope de su performance, es Dusan Vlahovic, un jugador que siempre meterá 44 goles en 98 partidos. Difícil decirlo, lo que sí es que, bueno, tiene esa constante entre los dos equipos y la verdad es que a mí en lo personal me impresionó porque la percepción que tenemos nosotros en general de Vlahovic es que ha underperformado comparado con lo que hacía en la Fiorentina. La realidad es que ha tenido exactamente el mismo desempeño, solo que ahorita le pagamos muchísimo más dinero por el mismo desempeño. Chicos, lo dejo hasta aquí. Les pido su opinión al respecto. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Me estoy volviendo un poquito loco? ¿Le estoy perdonando demasiado a Vlahovic? No estoy siendo lo suficientemente severo con nosotros mismos por el contrato que le ofreció Arriba Bene. Yo los leo en los comentarios y trato de contestarles lo antes posible. Muchísimas gracias por su atención. Pásenla rico y nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.